Entenderemos mejor la situación del Perú si echamos una rápida mirada sobre su historia política en el último siglo. De 1895 a 1930, a lo largo de 35 años, se sucedieron gobiernos elegidos por el pueblo que llevaron a la presidencia a prominentes ciudadanos de formación europea. Todos pertenecieron a partidos políticos organizados en torno a caudillos con raigambre popular. La violencia no estuvo ausente, ni el fraude electoral tampoco. En 1909, los pierolistas intentaron derrocar al presidente Leguía. Ingresaron a Palacio en pleno día, hicieron prisionero al presidente, recorrieron con él las calles de Lima. En la Plaza del Congreso, después de una feroz balacera, el ejército rescató al presidente y lo condujo a Palacio. La represión dejó centenares de muertos. Este es solo un ejemplo. Al concluir la década del 20, los partidos habían desaparecido y el pueblo, una vez más, se sintió frustrado. De 1930 a 1956, durante un cuarto de siglo, el país vivió bajo regímenes dictatoriales, con militares y civiles alternándose en el poder. Hubo hechos terribles. Un comandante del ejército, Luis Miguel Sánchez Cerro, derrocó al presidente Leguía. Insurgió la figura de Víctor Raúl Haya de la Torre, el fundador y líder del APRA. Sánchez Cerro y Haya de la Torre compitieron en las elecciones de 1931. Triunfó Sánchez Cerro, pero Haya dijo que le habían despojado fraudulentamente de la victoria. El APRA se rebeló en Trujillo. Se abrió una brecha entre el APRA y el ejército. El APRA fue ilegalizado hasta 1945, año en que llegó al poder con el doctor José Luis Bustamante y Rivero. En 1948, el APRA se rebeló contra el presidente Bustamante, a cuya victoria había contribuido. Derrotado, volvió a la ilegalidad hasta 1956. De 1956 a 1992, en el Perú, con un intervalo de 12 años de gobierno militar, gobernaron los caudillos civiles con el respaldo de los partidos políticos modernos. El APRA, fundado en 1923, es el que ha tenido una mayor participación, directa o indirectamente, en todos los procesos políticos. Acción Popular, fundado en 1956 por el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, llevó a su líder en 2 oportunidades a la presidencia de la República. El Partido Popular Cristiano logró 2 sucesivas victorias en la capital del Perú, donde conquistó la alcaldía de Lima para su líder, doctor Luis Bedoya Reyes. El Partido Comunista Peruano y diversas agrupaciones de izquierda alcanzaron notable influencia gracias a su control de la Confederación General de Trabajadores y lograron una victoria para su candidato, Alfonso Barrantes Lingán, que llegó a la alcaldía de Lima. De una u otra manera, estos 4 sectores políticos del país, debidamente organizados y dirigidos por sus caudillos, han controlado el Parlamento, el gobierno central, los municipios, los gobiernos regionales y las empresas del Estado a lo largo de los 36 últimos años. Veamos lo que ocurrió en los últimos años. Al llegar a su fin el gobierno militar en 1979, una asamblea constituyente, donde el APRA tenía la mayoría, aprobó una constitución hecha a la medida de Haya de la Torre. Este debía ser el próximo presidente del Perú. Pero Haya de la Torre falleció y en las elecciones fue elegido el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, quien gobernó aliado con el doctor Luis Bedoya Reyes. El gobierno tuvo el control de ambas cámaras. En 1985 compitieron con mayor opción Acción Popular, el APRA y la Izquierda Unida. Según la Constitución, el presidente debe ser elegido por más de la mitad de los votos válidamente emitidos.
Si ningún candidato alcanza este porcentaje, el presidente es elegido en una segunda vuelta, en la que solo participan los dos candidatos que alcanzaron las mayores votaciones en la primera vuelta. Alan García y Alfonso Barrantes, es decir, el APRA y la Izquierda Unida, debieron competir en una segunda vuelta, pero los candidatos, gracias a una cordial tolerancia del Jurado Nacional de Elecciones, convalidaron su acuerdo, conforme al cual el candidato marxista renuncia en favor del aprista. La Constitución fue alegremente violada, pero nadie protestó.